En este módulo hemos tratado de dar una introducción a los distintos aspectos de la música folclórica, por supuesto con especial énfasis en la música folclórica argentina. Hemos visto que dentro de esa unidad, ese punto de referencia en el que todas y todos nos sentimos comprometidos, a la que reconocemos con el nombre de folclore, hay, sin embargo, una variedad y una diversidad enriquecedora y sugestiva. Nos hemos concentrado conceptualmente en el concepto de identidad para poder tratar de dar cuenta, de poder mapear esas distintas manifestaciones, esa multiplicidad de formas en las cuales vivimos y disfrutamos esta experiencia musical del folclore. Hemos visto también que como primera caracterización, como primer modo de distinguir dentro de esa inmensidad, podemos distinguir por una parte las prácticas originales, campesinas, ¿no es cierto?, que en determinado momento de la historia fueron recogidas por cierta concepción intelectual bajo el nombre de folclore, y que, en la que específicamente nos concentramos inicialmente. Pero hemos visto también que, por un lado, esas versiones originales encontraron una canalización en primer término dentro de la música de élite, la música de las salas de sinfonía o de la sala de cámara. Y luego hemos visto que otros factores, muchas otras diversidades, la condujeron hacia otro circuito que es el de la industria del folclore musical, que es probablemente un uso ya, una acepción nueva de la palabra folclore, que conviene distinguirla del concepto original de la folclorología, ¿no es cierto?, que reservaba el folclore para aquellas prácticas anónimas, colectivas, tradicionales, orales, ya que gran parte de nuestra sociedad, cuando se piensa en folclore, justamente el primer sentido que le viene a la cabeza es precisamente la de ese circuito musical urbano, comercializado, con autores, con registros de derecho de autor, y que por supuesto se diferencia de aquello. Sin embargo, al mismo tiempo hemos visto que hay raíces centrales en esas prácticas campesinas originales, y que de alguna manera, incluso en buena parte del circuito de la industria del folclore comercial, del folclore profesional, del folclore moderno, según los nombres que le han dado distintos autores, a aquellas prácticas campesinas es, bueno, bastante difundida en una gran mayoría de casos. Esta tripartición, de todas maneras, como hemos visto, es apenas un comienzo para el reconocimiento de la diversidad. La última entrada que le vamos a dar a este fenómeno es más un desafío, porque probablemente es uno de los modos en que más claramente cada una y cada uno de nosotras y nosotros puede sentirse identificado y sentirse reconocido en algunas de las modalidades propias del folclore, y es la que llamamos sonoridades. La música supone la producción sistemática, organizada de sonidos, como hemos visto, de sonidos que de alguna manera sus frecuencias son sistematizadas, son normalizadas, son armonizadas. Y por otra parte son
eh, eh, trabajada sistemáticamente con ciertos formatos, con ciertos modos de organización del sonido, que son precisamente lo que han dado origen desde tiempos inmemoriales a esta arte que llamamos la música. Ahora bien, las sonoridades tienen que ver con los timbres que utilizamos, pero también en este caso, como en muchos de los otros casos, nuestras aficiones, nuestros gustos están culturalmente condicionados desde de nuestras primeras socializaciones a disfrutar y a sentirnos reconocidos y reconocidas en ciertos timbres, ciertos conjuntos de timbres. La idea es aquí, en esta última unidad, trazar un rápido panorama de algunas de las opciones, ¿no es cierto?, de sonoridades que podemos decir que conviven a lo largo de todo el complejo mundo del folclore musical, con el fin, por supuesto, como en los otros casos, de que esto sirva como disparador para que ustedes mismos analicen, bueno, en su trabajo final, en las propias prácticas que han elegido, qué particularidades se encuentran con respecto a esos timbres, cómo configuran identidades, pero también nos sirve para reconocernos a nosotros mismos y nosotros mismos en nuestras aficiones, nuestros gustos, y también siempre, en última instancia, comprender que hay otras y otros practicantes de la música que se aficionan por otras maneras y que encuentran en esas otras maneras su placer. Quiero empezar por una mención a un momento muy importante del folclore musical argentino, un momento bisagra clave, al que probablemente no le hemos dado, lo hemos mencionado quizá al pasar en algún momento, pero como tantas otras cosas que pueden haber quedado por allí, pero que, bueno, es un momento que conviene resaltarlo, y que es en el año 1921 la presentación que hizo don Andrés Chazarreta de su compañía musical, en la que reproducía motivos que él había ido recogiendo en su largo esfuerzo en el campo santiagueño. Este recital que dio en el Teatro Politeama en Buenos Aires en 1921, para varias y varios estudiosas y estudiosos es el momento fundacional del folclore moderno. En alguna medida lo es, pero conviene distinguir que en realidad esa presentación que hizo de su compañía, en realidad la hizo en un teatro, fue saludada, por ejemplo, por Ricardo Rojas, ¿no?, como el comienzo de la recuperación de las nacionales resguardadas en esas prácticas campesinas. Pero al mismo tiempo, y en realidad probablemente donde se estaba conformando el circuito del industria del folclore musical era en otras presentaciones que el propio Chazarreta realizó por esos días en Buenos Aires, por ejemplo, en peñas, porque se formaban, por ejemplo, en asociaciones de residentes o en clubes, porque ese fue también un modo incluso de recoger algo de dinero para costear esta semejante empresa. Había contado con el apoyo de muchos intelectuales, muchas intelectuales. En realidad, de hecho, presentaciones anteriores se habían hecho en Santiago del Estero, en Tucumán, pero con un éxito relativo. Esta tuvo cierta resonancia y por eso para muchas y muchos marca el comienzo de la urbanización propiamente dicha del folclore. De todas maneras, para el tema que nos ocupa en esta unidad, me gustaría que le den una mirada a estas fotos que hemos
que hemos puesto aquí, y ustedes notarán justamente la convivencia de distintos instrumentos, así como de distintas vestimentas. De alguna manera, las distintas identidades que ya sabemos que conviven en el folclore, Chazarreta las estaba ya representando en esta presentación. Ustedes ven, por un lado, la vestimenta propiamente campesina, incluso con algunos toques que remiten a las culturas originarias. Ya hemos visto, el imaginario de ese momento no las incluía, las culturas imaginarias, en la construcción nacional, o en todo caso las construía como una cultura ya desaparecida que había dejado algunas huellas. Sin embargo, en cierto modo, Chazarreta le reconoce un cierto espacio en ese momento. Y al mismo tiempo, por supuesto, ahí tienen la vestimenta clásica de la persona elegante de los años 20, con su corbata, ¿no? y su traje. Pero veamos los instrumentos. Allí también hay una interesante mixtura. Por un lado, en las fotos, sobre todo en la foto que está en la parte superior, a la izquierda de la pantalla, ustedes ven que los campesinos y las campesinas llevan instrumentos mucho más rudimentarios. En particular, lo que se ve ahí claramente es una caja, mientras que la guitarra y el violín están en manos de los trajeados. Esa diferencia. Es interesante ver allí, frente al micrófono, en la otra foto, donde están cantando en la radio. La primera foto es con la escenografía que presentaron en el Teatro Politeama. La segunda ya es una presentación posterior en una radio. La que está cantando es Patrocinio Díaz. Ahí es interesante. En otra parte nos dedicaremos al tema de la voz humana, por supuesto, que es un instrumento clave en la canción popular y, por supuesto, en la canción folclórica. Patrocinio Díaz, que se sumó a Chazarreta, fue una cantante que se formó originalmente en el canto lírico, pero que después se fue inclinando por la música popular, y en particular esta participación como estrella de vocal de la compañía de Chazarreta, justamente la que le dio el cariz particular, ¿no es cierto?, de una formación con una voz muy educada, muy cuidada, muy apta, ¿no es cierto?, para la entonación lírica. Es decir, para nosotros llamábamos una de las actitudes de la identidad ilustrada, y como modo entonces que se entendía en ese momento de elevación de la música popular. Bueno, tras este primer pantallazo, que no quería dejar de mencionar este momento clave en el desarrollo del folclore musical argentino a lo largo de este módulo. Luego de este momento clave en que vemos las convivencias, me gustaría que empecemos con la parte más analítica. Los instrumentos musicales y las sonoridades musicales, en cierta medida hay ciertas características que se relacionan con los lenguajes musicales que hemos reconocido de alguna manera en la unidad 2. Recuerdan que habíamos distinguido en primer término lo que Vega había llamado el cancionero tritónico, para mayor recuerdo, ¿no es cierto?, para mayor claridad lo podemos cifrar en el término baguala, que es con el que se ha generalizado en nuestros días. Y hemos visto precisamente que la baguala se acompañaba de este instrumento particular que tenemos ahora en la pantalla, que es la caja. Un instrumento de percusión, un membranófono, como se le llama, porque se emite el sonido golpeando con una membrana tensada,
La caja es el instrumento particular de la baguala, ya lo hemos señalado, y es además un instrumento probadamente precolombino, es decir, que existía aquí antes de la llegada de los españoles. De manera que la vigencia de este instrumento, de esa sonoridad particular que, que tiene, más su portabilidad, tiene una historia extensa y que llega a nuestros días. Es, por supuesto, un instrumento típico, característico de ese cancionero tritónico, y a veces se lo puede relacionar con otro instrumento, como para empezar a hablar de sonoridades, el erque, y en sus versiones más pequeñas también el erquencho, que es un sonido que efectivamente tampoco puede producir más notas que las que el cancionero tritónico emplea, que el cancionero tritónico necesita, y que también tiene un origen precolombino. Entonces, tenemos un primer grupo de sonoridades que podemos ligar con el cancionero tritónico y que, como hemos visto, incluso en otros contextos, cuando se lo utiliza en un contexto que no es exactamente, estrictamente el del cancionero tritónico, de alguna manera refiere a ese contexto. Por supuesto, se lo visualiza en muchos contextos diferentes. Aquí tenemos una representación de una ronda con un grupo de bagualeras y bagualeros desfilando en Jujuy a manera de comparsa. De hecho, la caja se utiliza también con ese mismo significado referente a la cultura originaria, por ejemplo, en las comparsas salteñas. En la otra foto pueden ver a un intérprete que conjuga la caja con un pequeño erquencho, de manera que produce sonidos muy vinculados con este cancionero. Y por supuesto tenemos allí también, para mostrar versiones modernas y extensiones hacia los mercados más recientes, a Mariana Carrizo cantando en el Festival de Cosquín. Eso, un festival ya durante el siglo XXI, y grandes festivales que comenzaron a celebrarse en Argentina a partir de los 1960, pero siguen multiplicándose. Algunos han tenido corta vida, pero hay algunos de larga extensión, de larga historia. Ustedes saben que en esos contextos hoy en día se utiliza un volumen muy alto. Aquí no hablamos de la intensidad en sentido absoluto, ¿no es cierto? Grandes parlantes, música que se escucha a muchos kilómetros. Sin embargo, bueno, Mariana Carrizo se las ingenió para llegar y obtener cierto éxito en ese estadio, incluso la consagración, aún manteniendo ese estilo peculiar, ¿no es cierto? Porque la caja está hecha para ser acompañada, ¿no es cierto?, por la voz, y en muchos casos la voz de un intérprete solitario. El otro cancionero que habíamos visto es el cancionero pentatónico, y que lo hemos ligado prácticamente característico de la música andina, y que en Argentina, en el folclore argentino, está sobre todo vinculado con la producción del lo más noroeste del noroeste, es Jujuy, la puna salto jujeña, aunque por supuesto se ha generalizado también con músicos de otros puntos del país, músicos andinos, incluso de Cuyo, ¿no es cierto?, músicos y música, y de otros puntos del país que, bueno, que se vuelven aficionados a esta música, y que nos vincula, por supuesto, certeramente con el resto del mundo andino, en particular, por supuesto, con Bolivia, por su cercanía geográfica, pero también con el Perú y con Ecuador. Aquí tenemos algunos instrumentos característicos cuyas sonoridades, igual que la caja y el erque remiten al cancionero tritónico, tenemos instrumentos que característicamente remiten
a la música andina, al cancionero pentatónico. Tenemos allí los aerófonos, ¿no es cierto?, que el sonido se produce a través de hacer vibrar el aire bueno, en algún tubo dentro del cual se canaliza y cuya dimensiones van permitiendo seleccionar las notas. Tenemos la zampoña, que es más generalmente conocida como siccus, más allá de otras variedades que se utilizan. Ahí tenemos una bipolar, pero en realidad también las zampoñas se utilizan muchas veces con los dos grupos de cañas separados, y entonces a veces cada grupo, no sé, porque a veces hay bandas de sicuris, ¿no es cierto?, que van desfilando y cantando en ciertas festividades, y que se complementan con las notas que cada uno tiene en su conjunto. La otra, por supuesto, que está abajo es nuestra flauta precolombina, la quena, que tiene entonces también su sonido peculiar y que es probablemente la pariente más visible de una familia, ¿no es cierto?, de instrumentos de aerófonos generalizados. El otro instrumento que aparece aquí es el charango. El charango está también muy generalizado y muy ligado con la música andina, aunque su origen no es precolombino, es decir, no está clara las razones por las cuales este modo particular de adaptar los cordófonos, como la guitarra, adaptarlos a ciertas características locales. En general, incluso la caja se suele construir con el lomo de algún animal de la zona. El charango en realidad es de origen colonial y de hecho durante mucho tiempo los charanguistas de las zonas rurales eran generalmente de origen boliviano. Es un momento que llegó de Bolivia hasta el norte argentino y que hoy en día, por supuesto, se ha generalizado como un instrumento propio de la música andina. Por supuesto, nuestro gran cultor, no podía faltar dentro de cosas que seguramente se nos van a escapar, pero tratando de que no se nos escape ningún referente importante. Aquí lo hemos puesto a don Jaime Torres, que es uno de los grandes referentes de la música andina y en particular de la interpretación del charango. La otra foto tiene a los jarcas, que son probablemente la expresión más conocida y más difundida de un conjunto de música andina de origen boliviano, pero que ha participado activamente en el folclore argentino y ha sumado, digamos, su presencia dentro del público argentino, pero que en particular lo destacamos aquí porque vemos que emplean una vestimenta que hace referencia a ese cancionero y su preferencia a distintos instrumentos de origen andina, y vemos quena, el charango, siccus también, que se está interpretando, y otra vez es un modo en que ese cancionero antiguo, ese cancionero que tiene raíces también precolombinas, ha llegado al gran circuito urbano e incluso el circuito internacional. Un instrumento muy ligado a la cultura andina, pero que en Argentina no se ha desarrollado particularmente en ese campo, es el arpa andina, que venimos tocando. De hecho, existe una cultura de arpistas andinos muy profunda, sobre todo en el Perú, pero también en Bolivia. En nuestro país, en Argentina, en realidad, el arpa, por algún motivo, se ha generalizado más que nada dentro de ciertas vertientes de la música del litoral, probablemente también en ese caso en vinculación con un desarrollo paraguayo. Nuestro tercer cancionero, o cancioneros, porque aquí ya llegamos probablemente a lo que es más
típicamente y más paradigmáticamente el folclore argentino, es la guitarra. Este instrumento, bueno, igual que el cancionero, igual que las particularidades del musicológica del cancionero, es sí de origen europeo y llega a nuestras latitudes en la época colonial. Tiene ciertas adaptaciones, no pasa mucho tiempo antes que se empiecen a fabricar en territorio, digamos, actualmente argentino, pero se ha convertido, por supuesto, también por su facilidad de transporte, por su, digamos, la posibilidad de aprenderlo, ¿no es cierto?, y hacerlo sonar, digamos, con cierto, bueno, con cierta aceptabilidad, sin necesidad de grandes entrenamientos, ¿no es cierto?, se ha generalizado en distintos ámbitos y es probablemente el instrumento que no falta en ninguna de las modalidades del folclore criollo, de los cancioneros criollos en Argentina. En la práctica original, las prácticas campesinas originales, hay variedades en el afinado de las cuerdas de la guitarra, variedades bueno, que revelan cierto arte y ciertas construcciones musicales particulares, pero por supuesto hoy en día, dentro del ambiente del folclore, llevan la afinación y el trazado en general de bueno, de lo que conocemos como guitarra criolla, con las 6 cuerdas afinadas en distancia, bueno, casi de una cuarta entre cada una, excepto entre 2 de ellas. Aquí lo acompañamos, por supuesto, de Atahualpa Yupanqui, bueno, bueno, como ustedes saben, tocaba con la guitarra hacia el otro lado, es decir, la mano derecha en el encordado y haciendo el rajido con la mano izquierda, una particular de él. Pero me parece interesante también ponerlo, no solamente por lo representativo, porque Don Atahualpa Yupanqui es un referente probablemente en el que confluyen muchas de las variedades de identidades que nosotros hemos reconocido a lo largo de este módulo. Incluso su modo de tocar la guitarra, que en muchos aspectos reproduce casi exactamente el modo en que algunos recursos y algunas sonoridades que son propias, ¿no es cierto?, de las prácticas campesinas originales, que Yupanqui conocía muy bien, tanto en la fiesta como sobre todo, y en el espíritu de Yupanqui, en esas noches calmas en que luego del trabajo o en la noche medio de un viaje, ¿no es cierto?, se juntan alrededor del fuego los viajeros o los villeros, la gente de la villa, y escuchan reposadamente distintas expresiones musicales que, bueno, que los satisfacen y que las disfrutan, les levantan el ánimo, los serenan o los ponen felices en general. Yupanqui tuvo esa característica incluso a lo largo de su vida, en todos los escenarios, en el escenario más gigantesco, más extendido, como en el escenario más pequeño, de la sonoridad propia de la guitarra. Tuvo en sus primeros años cierta formación clásica y bueno, algunos de los toques de la guitarra y algunas de las tienen cierta estilización, ¿no es cierto?, que probablemente explica que haya sido aceptado como intérprete y reconocido no solamente por los sectores populares, sino también por las salas de concierto, incluso a nivel internacional. Pero la guitarra es, por supuesto, el instrumento más generalizado del cancionero criollo. Como decíamos, las primeras desarrollos del cancionero criollo, cuando se extiende hacia los ámbitos urbanos, recurre a la guitarra. Aquí tenemos una de las primeras famosas formaciones que se generalizó en la industria. Aquí justamente están tocando en la radio la tropilla de Huachi Pampa, creada por don Buenaventura Luna,
con la mayoría gente de origen cuyano, y ustedes ven entonces la extensa predominancia de la guitarra, un recurso que ha llegado incluso hasta muchos años después, hasta la formación de guitarra, era también precisamente la sonoridad que prefería, por ejemplo, Alfredo Zitarrosa para sus presentaciones. Aquí debemos agregar entonces también a la guitarra el instrumento para las sonoridades más difundidas y más características del cancionero criollo, tenemos que agregar el bombo. Este bombo ya no es exactamente, entonces, es también un membranófono, igual que la caja que hemos visto antes, pero tiene, como sabemos, una sonoridad distinta, una construcción distinta, es probablemente de origen urbano, por lo menos es lo que los estudiosos y las estudiosas han reconocido, pero por convertir también, ¿no es cierto?, en la percusión clásica, ¿no es cierto?, y el acompañamiento rítmico fundamental para gran parte de las manifestaciones del folclore. El bombo, este bombo tubular, hay algunos otros bombos un poco más chicos otros membranófonos más chicos que se utilizan, por ejemplo, fundamentalmente para acompañamiento de procesiones religiosas en su origen, pero este que tenemos ahí, el bombo, y el bombo legüero, ¿sí? Llamado así porque se supone que su sonido se puede escuchar a muchas leguas, porque tiene justamente ese tubo, esa caja de resonancia, bueno, muy grande, ¿no? Que le permite justamente producir ondas de alta intensidad. El bombo, entonces, el bombo y la guitarra configuran una sonoridad que se convierte en la clásica expresión del folclore argentino, sobre todo a través de la figura de los chalchaleros, que son los que tenemos aquí en la foto, ¿no es cierto? Y que fueron durante cierto momento el emblema internacional más resonante y más representativo del folclore argentino, ¿no es cierto? De manera que esa sonoridad propia de ellos, la guitarra española, ¿no es cierto? Y el bombo tubular, que para muchos representan los elementos esenciales y emblemáticos de lo que es el folclore. Esta sonoridad, como sabemos, se reprodujo, incluso por ejemplo en los chachaleros, se reprodujo en una gran cantidad de grupos, ¿no es cierto? Y efectivamente, probablemente en una pequeña reunión, si queremos que haya folclore, generalmente uno lo que piensa que lo fundamental es que en una casa existan estos dos instrumentos. Ese es un elemento que está muy acendrado y muy difundido en muchas concepciones. También deberíamos poner en este grupo, para estas sonoridades, sonoridad de guitarra y bombo, a los hermanos Ábalos, otro emblemático grupo folclórico, que además tuvo una vocación, además de las hermosas piezas que compusieron y difundieron, tuvo una vocación docente. De determinado momento ellos llegaron a poner un instituto de estudio de folclore en Buenos Aires, que funcionaba junto a la peña que habían instalado allá, la Peña Chalay, y llegaron incluso a escribir libros de texto que son muy sugerentes para libros de texto y libros para estudio, para la enseñanza del folclore, que contienen muchos elementos muy particulares, y que siguen en explicaciones digamos, de tipo didáctica, ¿no es cierto?, destinadas a estudiantes, pero que tratan de capturar aquellos elementos rítmicos, melódicos, que son tan particulares y propios del cancionero criollo, que como hemos dicho, a veces quedan quedan detenidos, quedan silenciados
a causa de la influencia, ¿no es cierto?, de las formas más dominantes. Lo que tienen los hermanos Ábalos, en particular, que queríamos señalar también, es que además de las sonoridades que ya hemos señalado, agregan el piano, que es seguramente un detalle bastante particular, ¿no es cierto?, y que constituye un aporte muy importante en lo que hace a las sonoridades del folclore. En realidad, hay que decir, ya vamos a hablar por supuesto, los instrumentos en general de la orquesta sinfónica agregan, bueno, sonoridades que son específicas de esa trayectoria, de ese circuito, pero el modo particular de tocar el piano de Pulga Ábalos es, por supuesto, también una sonoridad que ha hecho escuela, porque justamente con esos conocimientos tan específicos, esa sabiduría tan propia de la idiosincrasia de las prácticas campesinas, que dieron origen al folclore, le han impreso a este instrumento una particularidad que es también entonces propia de nuestro folclore. Ahora, ya que estamos entonces con innovaciones, hay que decir que dentro de las propias prácticas campesinas, otro instrumento importante, bastante difundido, tanto en el campo de Santiago como en el resto del norte argentino, e incluso no solamente del noroeste, sino también del noreste, es el violín. El violín, por supuesto, en realidad es una incorporación colonial, aunque durante los siglos XIX y sobre todo comienzo del XX, hubo una particular y difusión a partir de la inmigración italiana. Sin embargo, el violín ya fue introducido por los jesuitas en la época colonial, y la práctica de los luthiers locales, de lo que es el violín hechizo, como se le llamaba, porque por supuesto su sonoridad no es la perfecta, sino que tiene, ese toque silvestre, al punto que, esto para vecino es conocido justamente por su propia fabricación de violines, le da ese toque particular. Esa parte identitaria, ¿no es cierto?, ligada con la inmigración, le da, por supuesto, un toque identitario ligeramente diferente, y probablemente tiene algo que ver con el hecho de que la tradición más castiza, más hispánica de los chachaleros no lo haya dejado a un lado, y tal vez por eso, ¿no es cierto?, el violín no termina siendo, alcanzando ese lugar de preponderancia que sí tienen la guitarra y el bombo. Pero por supuesto el violín tiene una práctica en las prácticas originales de campesina muy acendrado, y sin duda alguna en las prácticas actuales. Fíjense ustedes, por ejemplo, ¿no es cierto? Esta es, alcanzamos a ver aquí una foto del acompañamiento del chaqueño palavecino. Ustedes verán que él utiliza, ¿sí?, guitarras, violines y
Después vamos a hablar un poco más del bandoneón y el acordeón, que él incorpora en su forma. De hecho, estas eran las formas típicas con las que el chaqueño se acompaña desde sus primeros tiempos. Aquí ya esto es, como ven ustedes, en una época más reciente, y de hecho él para acompañarse en los grandes festivales lo que hace es multiplicar el número de músicos, muchos violinistas, muchos guitarristas, y por supuesto la sonoridad este, eh, amplificada para los instrumentos más solistas. De hecho, ese acompañamiento, ¿no es cierto?, violín, bandoneón y guitarra, como ustedes pueden ver, es el acompañamiento que resultaba típico ya en la zona del Chaco salteño, en la época que el chaqueño comenzó su carrera, y incluso en sus primeras formaciones eran los instrumentos que prefería. Esto nos hace introducir esta otra figura tan importante que son el bandoneón y sobre todo en la zona del litoral más bien el acordeón, es decir, instrumentos por supuesto emparentados, y que sí son definitivamente de incorporaciones del siglo XX que llegan desde la ciudad, por supuesto, y que son incluso ¿no? de escasa fabricación local, en general, sobre todo el bandoneón. El bandoneón se difundió mayormente a partir de las orquestas tangueras que llegaban de la ciudad. En cambio, el acordeón supuestamente llegó a través de inmigrantes alemanes y, como sabemos, es un instrumento bueno, muy difundido también en Santiago, en Salta, en las zonas campesinas, ¿no es cierto? Hay grandes escuelas, digamos, de cierta trayectoria, pero es fundamentalmente una sonoridad infaltable en la música del litoral. El chamamé, el acordeón para el chamamé es parte, por decirlo así, de lo emblemático del chamamé, con tradición de varias generaciones. Ahí está, bueno, el legendario Tránsito Cocomarola, y en épocas más recientes, ¿no es cierto?, el Chango Espacio, grandes cultores de este instrumento y de esta sonoridad que justamente le da incluso particular identitaria a los géneros aparte. Hay que mencionar entonces, como apuntaba antes, ¿no es cierto?, dentro de una de las actitudes de la identidad ilustrada, el uso de los instrumentos propios de la orquesta sinfónica. Aquí tenemos una orquesta de cuerda, la orquesta de Juan de Dios Filiberto, la orquesta de música argentina Juan de Dios Filiberto, en la que la música popular, pues, tanto el tango como el folclore, ¿no es cierto?, ejecutada con los instrumentos propios y característicos, e incluso, como ustedes ven, con el vestuario propio y característico de la orquesta sinfónica. De hecho, como ya hemos señalado, no necesariamente esto quiere decir que se subordinen necesariamente los ritmos y los requisitos y las exigencias propias de la tradición más rítmica, melódica y las pausas propias del folclore, aunque sí es bastante común que si los músicos y las músicas no tienen la formación al respecto, digamos, bueno, muchas de las particularidades de las distribuciones de intensidades, por ejemplo, a lo largo en la distribución de los tiempos, termine, bueno, subordinándose a los patrones más típicos y clásicos de la música clásica. Otra sonoridad que viene a transformar y que desde los años 80 sobre todo ha comenzado a introducirse en el folclore y ha producido por supuesto grandes respideces, es el uso de los instrumentos propios de la música pop y en general, ¿cierto?, del rock también, que son los instrumentos eléctricos, la guitarra y el bajo eléctrico, y la batería, justamente creo que les comenté ya en otro momento,
que la incorporación de la batería como percusión ha producido cambios significativos en la concepción rítmica, de la función de acompañamiento rítmico de muchas de las piezas, y encontrarán en la bibliografía un artículo muy interesante del equipo de Diego Madoeri sobre los cambios que se han producido en la chacarera a partir de la incorporación de la batería, pero esto ha producido, por supuesto, una sonoridad totalmente nueva, totalmente distinta, aunque, por supuesto, muchos se sienten más a gusto con estas sonoridades y mientras que ciertos sectores, por supuesto, han llegado a considerar que se desvirtúa totalmente la esencia del folclore. Bueno, una discusión que, como hemos visto, se repite en distintos terrenos y no hace más que poner de nuevo de relieve la vigencia de las distintas identidades, ¿no es cierto?, con las que nos sumamos a la experiencia de la música. En la última parte no podemos dejar de dejarle a un lugar especial a la voz humana, que por supuesto en la canción popular es un elemento esencial. Y la voz humana también tiene sus signos, también tiene sus características. Aquí en esta primera imagen ponemos a dos representantes de los dos cancioneros, digamos, que hemos señalado como distinguibles del criollo, que son los cancioneros que tienen que ver con elementos precolombinos, porque por supuesto han conformado una identidad propia ya dentro del mundo moderno. La bagualera, cantando con esa especie de grito ancestral modulado que es la baguala y que le da bueno, una característica, tiene su personalidad propia. Y la que está en la foto a la derecha es Luzmila Carpio, que es una de las estrellas del canto andino boliviano, y sobre la cual convendría justamente señalar que en sus primeros tiempos, Luzmila, que había surgido de las prácticas populares andinas bolivianas, tenía ese canto muy agudo, esa voz muy aguda, que es propia del canto de las mujeres andinas, y que, bueno, y que por supuesto forma parte de las prácticas esas, pero que para el gusto occidental suena demasiado molesto, como si fueran chillidos. Luzmila fue, como ya hemos visto en varios otros casos, en la medida en que su aceptación fue creciendo y su posibilidad de ampliar su público fue ampliándose, fue acrecentándose, fue modulando eso justamente para acomodarse a esas apetencias, a esas costumbres propias de su nuevo público. Por supuesto, el canto criollo tiene, bueno, estilos diferenciales a través de la época. Aquí ponemos 4 representantes que son claramente diferentes en su estilo, pero cada uno, por decirlo así, generando una comunidad colectiva con su propio gusto. Antonio Tormo, que fue quizá el zorzal de la voz criolla, como se le llamó, digamos, el zorzal de las cosas nuestras, ¿no es cierto? Como si fuera algo así como el Carlos Gardel del folclore, y que efectivamente tuvo un éxito internacional muy grande en los años 50, que bueno, Ramona Galarza, que es seguramente uno de los emblemas clásicos del chamamé, el Chango Nieto con su estilo y su capacidad tan peculiar de interpretación, y como para entrar en otro espectro, ¿no es cierto?, Soledad con su estilo más relacionado con el gusto pop. En este primer manifestación, digamos, solamente quiero dar la idea, ¿no es cierto?, de que los distintos registros, distintas voces, ¿no es cierto?, que terminan siendo probablemente el centro de atención principal de la canción popular, porque
ocupan el centro de la escena, pero además llevan la voz cantante y el decir concreto de la música, el decir conceptual de la música. Esto nos da la idea de que existe al mismo tiempo dentro de esa tradición una enorme variedad. No podemos dejar de detenernos un momento, por supuesto, en Mercedes Sosa, que es seguramente reconocida como una de las voces más significativas y más representativas del folclore argentino, desde que, digamos, como representante que fue en aquel momento de los neocancioneristas, ¿no es cierto?, de los años 60, pero después difundiendo de todas maneras toda la música popular y cubriendo en su repertorio, ¿no es cierto?, las piezas más importantes del folclore, bueno, con su voz inconfundible y su capacidad superlativa de interpretación. Ahora, la cuestión de las voces tiene también sus enriquecimientos de distintos aspectos. Ya no sé, los ejemplos que acabamos de ver son de solistas, pero también se han desarrollado distintos modos de sumar voces, ¿no es cierto? Aquí, los fronterizos desde el comienzo hicieron su juego de voces, llevando una voz cantante, generalmente la de Gerardo López, pero con el uso de los distintos registros de sus cantantes, digamos, casi cubriendo todo el espectro de las tesituras corales, y con arreglos, ¿no es cierto?, que incluían segundas voces, terceras voces y incluso algunos elementos polifónicos. Esto seguramente, aunque armaron su grupo y en la sonoridad instrumental lo vemos alrededor de los chachaleros, probablemente los fronterizos innovaron en gran medida en este recuerdo de voces y de esa manera puede decirse que también fueron un punto de inflexión importante para el desarrollo de la sonoridad en general, de lo más característico y representativo del folclore. Como otra muestra diferente, porque de variedad, he puesto aquí una foto del dúo salteño en sus primeras épocas, sus años jóvenes, que tenía la particularidad que, bueno, iba con los arreglos de Cuchi Leguizamón, que, bueno, innovó en gran medida tanto en la técnica contrapuntística como en el uso de los falsetes, más los juegos de disonancias en las voces, ¿no es cierto? Que, bueno, que supusieron todo una experimentación y un cambio de menos, mucho más difícil de imitar que la de los juegos de los fronterizos, pero igualmente con su escuela propia dentro de ciertos circuitos. Mencionamos también, al hablar del evento de Ilustrada, el surgimiento en los años 60 también de los grupos vocales, en los que ya, más allá de los que incluso el juego de voces y la composición polifónica termina ocupando un primer lugar por encima de las necesidades instrumentales que a veces se reducen a los mínimos. Un caso significativo, porque probablemente fue uno de los primeros que llamó la atención, el de los Huancahuá, que son relativamente contemporáneos a otros grupos de ese momento, como incluso los hijos de don Gómez Carrillo, uno de los grandes recuperadores de la música en Santiago, también armaron un conjunto vocal en que incluyeron elementos del folclore con muchos arreglos de jazz, y en Tucumán, el conjunto de los Huayna Suma, formado por Luis Víctor El Pato Gentilini, también incluyeron arreglos vocales con, bueno, audacias armónicas muy significativas. De los Huancahuá, de todas maneras, seguramente uno de los elementos más famosos es que sin recurrir tanto al acompañamiento instrumental, sin embargo, incorporaron también en la voz el uso de onomatopeyas e imitaciones de distintos efectos sonoros, ¿no es cierto?, a través de la voz. La otra foto es el de Opus 4,
ya que en el momento de hablar de esta estética habíamos hablado del Cuarteto Zupay, que es probablemente el primero que cobra renombre, pero pues 4 que siguen la misma línea y en el cual las voces cuidadas, educadas exhaustivamente, digamos, de un entrenamiento casi profesional dentro de las tradiciones del cuidado vocal, y con arreglos fundamentalmente basados en la polifonía barroca, ¿no es cierto?, que nos remiten a otra estética dentro de esto del cuarteto vocal. Este es, por supuesto, entonces, como decimos, un mapa, como para ir destacando algunos elementos de juicio que pueden ser importantes para reconocer el tema de las distintas sonoridades y los juegos identitarios que hay. Aquí, con esta última placa, digamos, y antes para cerrar, podemos mostrar justamente cómo distintas estéticas configuran, ¿no es cierto?, elementos instrumentales, no solamente diferentes, sino también juegos de voces y de performances, ¿no es cierto?, alrededor de esas voces que, bueno, que enriquecen, más que diversificar, y en lugar de entrar en discusiones sobre conservadurismo, mantenimiento de esencias o no, probablemente lo importante es mostrar que son elementos enriquecedores que o bien expresan líneas de público y comunidades, subcomunidades dentro de la comunidad del folclore que tienen distintas apetencias, ¿no es cierto?, o buscan distintas experimentaciones, o que es como en el caso, ¿no es cierto?, de Nadia Larcher, que con acompañamientos sofisticados, con elementos de jazz, con elementos de distintas tradiciones, ¿no es cierto?, sin embargo, recupera con gran pasión y compromiso gran parte del repertorio más popular catamarqueño. O tenemos a Rally Barrio Nuevo, que es un emblema de los grupos juveniles de cierta generación, que en el caso este justamente, en vez de la guitarra eléctrica, como muchas otras folcloristas, apela a una guitarra criolla a la cual le ha adosado, ¿no es cierto?, un parlante, de manera que mantiene la sonoridad original de las cuerdas de tripa, pero amplifica el volumen dentro de los gustos y los requerimientos de la tradición local. En el caso de Mollo, de Ricardo Mollo con Divididos, esta foto está tocada, creo que tomada exactamente de algún video de su versión del arriero. Aquí incluso lo que podemos decir es que más que expresar alguna línea interna dentro del folclore, lo que hace más bien es sumar el repertorio del folclore a un público que ha seguido una tradición distinta, fundamentalmente la tradición de lo que se conoce como rock nacional, y de alguna manera ha enlazado en eso que algunos llaman, ¿no es cierto?, la fusión, y con el que hemos sintetizado el cierre, la parte musicológica de esta tradición. Cerramos con esta placa entonces, y la idea, por supuesto, es haber notado cómo en los instrumentos que se utilizan, el modo de la voz, es un elemento que no es menor, no es simplemente un soporte dentro del cual se realiza el folclore, sino que es en sí mismo un modo significativo de tomar una posición y de expresar entonces una identidad en la cual una gran comunidad, ¿no es cierto?, se siente reconocida, y en suma, sumándolos a todas esas comunidades, son las que constituyen ese amplio y rico y bueno, que vivirá por muchos años, ¿no es cierto?, folclore musical argentino.